Ya que hablamos un poquito de qué es un despertar espiritual o qué es un despertar de conciencia, que básicamente es lo mismo, yo creo que la mayoría de las personas que han llegado hasta este punto saben perfectamente a lo que me refiero. Y obviamente, luego de un despertar, tiene que venir una caída. Una caída hipotéticamente que hablamos en etapas más adelante como un quiebre en nuestras vidas, en nuestra rutina, en lo común del día a día. La caída suele ser un quiebre en nuestras rutinas. Pueden ser pérdidas, accidentes, enfermedades, términos de relaciones, mudanzas, cambios de país, de ciudad. Y por lo general este tipo de caídas o este tipo de quiebres ocurren a partir de los 14 años, que si bien sabemos, nuestra vida cíclica está constituida vibracionalmente, energéticamente cada 7 años. Es de 0 a 7, 7 a 14 y así sucesivamente. Y por lo general a los 14 años suele haber una madurez, entre comillas, para este tipo de cosas, y puede ser que no la hayamos identificado como tal una caída, porque los procesos y las etapas de un despertar espiritual son diferentes para cada uno. Pueden ser muy largos, pueden ser cortos, pueden ocurrir a temprana edad o también en una edad ya de adultez. Y por supuesto que no está definido y no está escrito, o si está escrito, no sabemos dónde está escrito. Solamente lo vivimos, lo sentimos, lo percibimos y de esa manera es que seguimos. Creo que una de las cosas más importantes de la caída es identificarla. Identificarla como una bendición o una apertura de mente que nos viene a dar la vida. Es un regalo y trágicamente pues está llena de dolor, porque es una de las vías para que aprendamos en carne propia, el dolor en carne propia. Mi primera caída, donde ya siento que tuve conciencia para saber a lo que me estaba enfrentando, porque obviamente dentro de la preadolescencia existen muchas dificultades dentro de la vida de un preadolescente o un adolescente, ya que está forjando su carácter, su personalidad. Y en medio de toda esta realidad, mi primera caída fue cuando a los 14 años me fui a vivir a Chile con mi familia. Cambié de país. Y lo quiera o no, porque no fue mi decisión, obviamente. Sí, era menor de edad y no había forma de que yo pudiera tomar una decisión de ese tamaño. Tuve que acudir a ese llamado de la caída y vivirlo. Para mí la caída de ese cambio, ese quiebre fue demasiado fuerte. Duró aproximadamente, doliendo muchísimo, de unos 2 a 3 años. Y incluso ya entrando al 4.º año fue que entendí muchas cosas de por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando en ese momento. Para entenderlo realmente me ha costado 9 o 10 años que llevo en este proceso. Un poquito más, que empecé a los 14, ya voy a cumplir 31. Creo que estoy mal con las matemáticas, pero
han sido más de 9 años. Pero obviamente dentro de todas estas etapas y todos estos años han habido pausas, por decirlo así, inconscientes de mi proceso. Pero para hablar un poquito más de la caída suele estar acompañada de mucho dolor, como comentaba. A diferencia del cuestionamiento, que es la siguiente etapa de la que vamos a hablar, en la caída es el punto de inflexión como tal, previo a tu cuestionarte o a tu generar todas esas preguntas que están en tu mente. Puede ser que la caída y el cuestionamiento estén desconectados, como fue en mi caso. Como les comenté, mi caída, mi quiebre fue el haberme mudado o cambiado de país de un momento a otro a los 14 años, en un punto de mi vida donde yo estaba formando mi personalidad, mi carácter, tenía mis amigos, tenía mi rutina, tenía absolutamente todo medianamente acomodado, y la vida pues simplemente dio un vuelco. En sí, el suceso es a lo que se le llama la caída. El cuestionamiento, ya que lo hablaremos en un próximo video, es lo que viene después. Y puede estar completamente desconectado en el tiempo. Mi cuestionamiento vino 3 o 4 años después, cuando sucedió otra caída. O sea, lo precedió otra caída más fuerte. Como les digo, no todo tiene que estar conectado, ni es una cosa después de la otra. Solamente las etapas de las que hemos estado hablando acá y vamos a seguir hablando son partes del rompecabezas de un gran proceso de transformación y de cambio hacia un despertar espiritual que puede o no resonar con alguno de ustedes, pero siempre con la experiencia propia y sabiendo que a todos les puede pasar algo distinto. Lo que sí está cierto y tiene en común todas estas etapas es que sí va de la mano de los sucesos de la vida de las personas. Si ustedes se ponen con una libreta y un lápiz a escribir, por ejemplo, detrás de cada suceso que les ha pasado fuerte en su vida, porque todos tenemos sucesos fuertes, bien sean enfermedades, accidentes, pérdidas, como lo mencionamos al principio, después de esto viene algo que es un cuestionamiento, o llámenlo ustedes como quieran, un cambio, una revolución, una diferencia, una transformación. Siempre viene algo. Y son estas etapas las que nos hacen entender que sí hay un patrón dentro de todo esto que nos está pasando, que es el despertar espiritual. Obviamente, esto es solo un testimonio. Dentro del podcast y mi libro vamos a hablar con tecnicismos acerca de todas estas etapas. Yo en estos videos son simplemente clips cortos donde yo cuento desde mi perspectiva caídas, transformaciones, cambios, cuestionamientos, pensamientos, actitudes, etcétera, dentro de mi propio proceso del despertar espiritual. Para ir cerrando un poco, la caída, como les mencioné, no solamente puede ser una vez en la vida, sino que puede ser que hayas tenido una caída, luego venga un cuestionamiento y simplemente luego perdiste el foco, porque nos perdemos dentro del camino que estamos recorriendo. No vamos en una dirección lineal, siempre podemos perdernos. Y luego puede venir una caída, otra caída, y puede ser un quiebre mucho más doloroso, hasta que despertemos, dependiendo de cuán dormidos estamos. Y de eso se trata. Les mando un muy, muy, muy fuerte abrazo. Gracias por escuchar estos cortos clips y espero poder mejorar la información que les voy entregando.
y que la ayude a alguien, que esto le ayude a alguien y que esa persona que lo esté escuchando y que llegue a sus oídos le haga sentir acompañado en su proceso.